convocatoria. Hoy nos va a dar la charla la doctora Vanessa, que ella va a decir bien su apellido, porque me dijo que lo va a decir ella. Que bueno, nos va a hablar sobre, bueno, ella es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes, y bueno, es un placer poder escucharla, porque bueno, ya la he escuchado particularmente en varios encuentros y me gustó mucho, así que bueno, le doy la palabra a ella para que ya arranquemos la disertación de hoy. Bueno, Ilia, Vale, muchas te dejo. gracias. Re linda la presentación. Nunca me habían presentado de esa manera. Bueno, yo siempre empiezo agradeciendo, porque la verdad que a mí me encanta enseñar. Yo soy pediatra primero, y después hice mi especialidad en nutrición infantil, así que me parece que todo lo que uno estudia siempre lo tiene que volcar y siempre darlo. Y si logramos llegar de alguna manera, aunque sea con nuestro granito de arena, siempre, siempre vamos a estar para eso, ¿no? Así que siempre agradecida por poder compartir un poco lo que uno hace en lo cotidiano. Nosotros titulamos a esta charla como Nutrición Infantil en Situaciones Especiales. Tiene dos partes. La primera parte me costó un poco adaptarla. Voy a empezar hablando de eso, porque me habían pedido inicialmente, ya en abril, que hable de nutrición y deporte. Pero bueno, estamos en una época como muy particular que es la pandemia, ¿no? Así que bueno, la adapté como para ustedes, así que vamos a hablar un poco de nutrición y deporte. Y la segunda parte, vamos a dar tips en nutrición, digamos, cosas, casos clínicos de todo tipo, de cosas de nutrición, como para poder darles como más herramientas como para que tengan para consultorio, ¿no? Que por ahí es lo que más interesa. Y soy una agradecida siempre. Si tienen preguntas, al final yo les contesto todo lo que sé, si no lo sé, no lo voy a contestar, o por lo menos lo voy a buscar, siempre digo lo mismo. Pero bueno, voy a empezar la charla, y cuando... ¡Ay! Ya no me pasa. Como siempre a Vanessa le pasa esto. ¿Será que no me deja... no me habilita el PowerPoint? Moverlo, Ile. A ver, doctora, deje de compartir y lo vuelve a compartir, ¿quiere? Ah, bueno. Lo saco entonces. Claro, correcto. Vamos a volver. ¿Qué te dije que me iba a pasar con el PowerPoint? No, pero tranquila, ya vamos a mejorar. Esperen, lo saco entonces. Sí, sáquelo. Deje de compartir la pantalla. No me deja. No. No me deja salir. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a mi PowerPoint. Compartir pantalla. Ahí está, muy bien. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver si me deja. ¡Ay, qué genia! Bueno, tengo mi asesora que por suerte sabe mucho. Bueno, como para empezar la charla, lo primero que me pasó fue, bueno, ¿cómo adapto esta charla en plena pandemia a hablar de deportes? Muy complicado, ¿no? Entonces, lo primero que muestro yo, que el año pasado teníamos una situación en 2019 donde las cifras de obesidad, la verdad que eran impresionantes en Argentina, ¿sí? Ya en el 2006 la prevalencia de obesidad y sobrepeso era de 30,6%, pero el año pasado largaron el ENIS 2, que es la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, donde las cifras de sobrepeso y obesidad aumentaron a 41,1%. Y ahí es donde yo empecé a preguntarme, y creo que nos estamos preguntando todos, es qué va a pasar con la pandemia. Creo que esta encuesta nacional en Argentina que hicieron de nutrición, la van a repetir y seguramente la van a repetir a nivel mundial, y estas cifras seguramente, porque estoy infiriendo, porque lo desconocemos, producto de la pandemia, aumenten un montón, ¿sí? Así que nosotros como pediatras, que me imagino que en el público la mayoría son pediatras,
tenemos que estar muy, muy atentos al estado nutricional de que tienen estos chicos en este momento, ¿no? ¿Y qué está pasando en estos domicilios en este momento de pandemia? ¿Sí? Si es un momento bien aprovechado o es un momento en el cual lo que están ingiriendo justamente no es adecuado. Pero independientemente de todo lo que podemos hablar de inferir, de lo que pueda estar sucediendo en esta pandemia, les voy a presentar un caso clínico de un chico deportista, de un paciente mío, que se llama Dante. Dante me consulta porque tiene 15 años, esto ya lo he mostrado en otras charlas, pero siempre me pareció fascinante, así que lo vuelvo a mostrar, porque me resulta muy útil para mostrar la situación típica de los adolescentes. Dante tiene 15 años, juega al fútbol 4 horas por día, todos los días, más partidos sábados, ¿sí? Y muchas veces domingo, y me consulta porque quiere tomar suplemento, ¿sí? Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué le dirían a este paciente? ¿Qué le dirían a Dante? ¿Y qué le recomendarían a Dante? Lo primero que yo hago con la mayoría de mis pacientes es pedirle un registro alimentario. Esa es mi primera intervención, además de todas las preguntas de lo que es la vida cotidiana de un niño, ¿no? Pero le pido a Dante un registro alimentario, que siempre se los recomiendo que lo hagan, porque la verdad que las cosas que uno encuentra son fascinantes, ¿sí? Entonces, si les muestro el registro alimentario de Dante, van a ver que es muy típico de un adolescente, porque está tachado por todos lados, así que es realmente Dante, y me dice que desayuna un vaso de yogur, mírenlo como lo escribe, con un almuerzo, que es un sándwich, una merienda, otro yogur, después fútbol o hay gimnasio, y cena arroz con especias. Entonces, si yo los tendría acá en el público, lo primero que les preguntaría a ustedes es si les parece que esta alimentación es normal o no, si es adecuada para un adolescente, y sobre todo si es deportista, y si no es deportista, si también es adecuada para su edad. Entonces, yo ahí ya tengo muchos datos y muchas cosas para trabajar. Pero bueno, la Academia Americana de Pediatría da recomendaciones de actividad física, ¿sí? Según el sexo, y fíjense, les puse unas flechitas como para que ustedes puedan ver hasta dónde llegan los requerimientos calóricos cuando uno tiene actividad física. Imagínense en un paciente sedentario, que estaríamos en pandemia en este momento, ¡ay! Se me va. Según edades, ¿sí? El registro calórico que tienen. Entonces, si uno ve de 2 a 3 años, un sedentario son 1000 calorías por día nomás. Ahora, si es un niño de 14 a 18 años, pueden llegar hasta 3200 calorías por día a necesitar cuando hablamos de una actividad muy intensa, ¿sí? Entonces, les muestro acá lo que es una dieta de un adolescente de 3200 kilocalorías. ¿Pero por qué se las muestro? Porque gráficamente, a veces ver lo que son 3200 kilocalorías resulta que nos permite inferir que si un niño me muestra un registro calórico de un paquete de Oreo a la mañana, otro paquete de Oreo a la tarde, 3 milanesas con puré, sin ensalada, sin leche y con una Coca-Cola, si uno ve este registro alimentario de 3200 kilocalorías, imagínense un chico que ingiere lo que les acabo de decir, que es lo cotidiano que uno ve en un registro alimentario. Entonces, para un adolescente deportista lo ideal sería, con mucha actividad física, y esto serían 3200 kilocalorías, un desayuno que tenga una fruta, un vaso de yogur, que la indicación debería ser siempre descremado, siempre, ¿sí? Una tostada puede ser con una mermelada dietética y cereales, ¿no? Eso sería un desayuno ideal, ¿sí? Media mañana frutas, y pueden ser granola, cereales. Un almuerzo que tenga ensaladas, y ustedes se fijan en la foto, fíjense que siempre hay legumbres, que hay fideos y hay arroz, necesitan hidratos de carbono, ¿sí?
que hay algo de carne, ¿sí? Y ahí por eso se los describí, porque si quieren tomar fotos o captura de pantalla es como bastante fácil decir, bueno, 200 gramos de carne es un bife, ¿sí? O pescado, ¿sí? Y dice 2 veces a la semana nomás carnes rojas, ¿sí? El resto de la semana 3 a 5 veces pescado o pavo o pollo, ¿sí? Que son en general carnes magras, ¿eh? Volvemos a la merienda, igual que un desayuno, puede ser un ejemplo, y la cena con las mismas características prácticamente, pero agrega huevo, agrega verduras, y si uno ve registros alimentarios de deportistas de alto impacto, uno ve, ¿sí?, que comen de esta manera. Por eso siempre me pregunto cuando veo los registros alimentarios de nuestros pacientes es qué cantidad de calorías que comen por día, y me imagino en pandemia, aburridos, con pantalla, el registro alimentario de estos pacientes. Es más, me encantaría que lo practiquen en plena pandemia, porque se van a encontrar con sorpresas, con familias enteras con 6.000 kilocalorías por día. Pero bueno, les pongo como para decir algo práctico, meriendas de 5 minutos. Entonces yo les doy a los chicos herramientas como para decir, bueno, a ver, podemos reemplazar algunas cosas. Un café con leche descremado, con una tostada con pan lactal más quesuntable, o un licuado de fruta más cereales sin azúcar, ensalada de fruta más un tostado, ¿sí? Un yogur descremado, más un tostado de queso, un yogur descremado más una fruta, más una barrita de cereal o un yogur con cereales o granola. Y las intervenciones que yo hago generalmente con los pacientes, que nunca es invasiva, sino siempre trabajando con ellos, a ver, y les pregunto, ¿por qué lo podemos cambiar? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta esto? Entonces, ver qué posibilidades tenemos, según los gustos, de mejorar la calidad un poco nutricional, ¿no?, de esta alimentación que tienen en lo cotidiano. Pero bueno, cualquier niño, pero independiente, sobre todo diría, los deportistas, hay algo que tienen que tener sí o sí. Dormir adecuadamente. Una de las cosas que más estamos viendo en pandemia es que se quedan hasta largas horas de la noche, y es una de las cosas que más pregunto en la alimentación, porque los chicos que se quedan hasta largas horas de la noche ya distribuyen mal los alimentos y se alimentan inadecuadamente. Se quedan hasta las 2 de la mañana y se quedan picoteando. Entonces, después no desayunan el otro día y ya empezamos a correr, todo lo que es su alimentación ya está totalmente desbalanceada. Entonces, siempre despertarlos media hora antes, eso es una intervención que nosotros hacemos como para que los chicos aprendan a desayunar. Un niño dormido nunca va a desayunar. El desayuno es fundamental dentro de cualquier niño sano, ¿sí? Y sobre todo en un deportista, ¿sí? Y yo ya hablando de actividad física, les incorporo esto de no iniciar actividad física sin desayuno. Muchos chicos van a hacer actividad física incluso de alto impacto sin desayunar, ¿sí? Y siempre beber agua aunque no tengan sed, ¿sí? Y ya me voy adelantando algunas cosas que vamos a ir charlando. Entonces, en general, ¿qué es lo que pretendemos? Desayunar siempre, y sobre todo si van a tener una actividad deportiva, los niños con deporte, distribuir adecuadamente las comidas, hacer las 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Es muy difícil, incluso en época de pandemia, cuando están todos los convivientes con tiempo, y sin embargo uno ve que dentro de la familia la distribución está totalmente desbalanceada. Uno come a las 11 de la mañana, otro come a la 1, y no hay ni siquiera alimentación familiar. Y eso también es muy importante para nosotros, que haya una mesa familiar. Si no hay mesa familiar, no hay alimentación saludable posible, ¿sí? Entonces, siempre para mantener ese peso ideal, tratamos de sacar todo lo que es grasas saturadas, y ahí es donde vamos a empezar a enseñarles qué no comer y qué es una grasa saturada, y le vamos a decir, ¿y si lo reemplazamos por esto? Porque hay maneras de reemplazar, incluso empezando de a poquito. Yo siempre les digo, ¿pero no te gusta esto? Entonces los chicos en general me dicen, sí, me encanta. Bueno,
probemos bajar la cantidad de galletitas. Hay muchas galletitas, se bajan un paquete en una tarde, y una vez que abren un paquete, uno ve que se lo terminan. Por eso yo siempre digo, no compren galletitas. Grasa saturada, la verdad que tienen muchos conservantes, son alimentos de baja calidad nutricional, ¿sí? Comer suficientes hidratos lentos, y ahora vamos a hablar un poco de por qué y qué son los hidratos lentos. Evitar el azúcar pura, ¿sí? Es una caloría vacía, no sirve para nada. No sirve para crecer, no sirve para el neurodesarrollo, así que ningún niño necesita azúcar. Y cuando hablamos de azúcar, lo ponemos como sinónimo de gaseosas, bagio, miel, ¿sí? Veo que muchos usan la miel. Entonces uno tiene que tratar de evitar en lo posible usar el azúcar. La podemos reemplazar. Los edulcorantes naturales son nutritivos, no son nutritivos, en realidad son fácilmente reemplazables, tienen un dulzor que los chicos se adaptan perfectamente, ¿sí? Y los podemos reemplazar naturalmente, ¿sí? Yo uso la stevia porque es el que mejor sabor tiene. Cuando uno usa los líquidos, en general, tienen un sabor bastante metálico y los chicos no les gusta mucho, así que ese es un tips como para usar. Evitar el exceso de sal. Por ejemplo, he visto incluso en partidos que están comiendo galletitas tipo club social, papa frita en medio de un partido de fútbol, ¿sí? Con 40 grados de calor, y no sobrepasar el 20% de las proteínas. Y ahí vamos a uno de los temas fundamentales de los cuales seguramente me van a preguntar. Pero bueno, si tienen una competición, siempre hay tips para darles. Entonces, a Dante, además de modificarle su alimentación y explicarle, porque nosotros en general nunca somos intrusivos, ni nunca obligamos a un paciente, sino que explicamos y tratamos de mejorar su calidad nutricional, ¿sí? Y sobre todo en un adolescente que sea independiente y que lo haga solo, que cocine solo, que no dependa de los padres, y ahí hablamos también de madurez. La alimentación también tiene que formar parte de la madurez cotidiana, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que uno tiene que saber, y cuando yo hablo de nutrición siempre hablo de 3 grupos, como todos saben, que hay, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Pero dentro de los hidratos de carbono, hay hidratos de carbono que nosotros le decimos lentos, y hay hidratos de carbono rápidos. Los rápidos son el azúcar, la caloría vacía. No queremos hidratos de carbono rápidos, no sirven para nada. Queremos hidratos de carbono lentos. Los niños necesitan para crecer hidratos de carbono lentos. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono lentos? Ahí es donde incorporamos el arroz, los fideos, las legumbres, ¿sí? Entonces me pueden decir lentejas, empezar a incorporar de a poco, pero los niños necesitan comer hidratos de carbono. Algo que veo frecuentemente también en los registros alimentarios es el típico bife con ensalada. El bife con ensalada no tiene hidrato de carbono. Los niños necesitan un hidrato de carbono lento, como les decía, que puede ser también papa dentro de todas las cosas que le nombraba. ¿Por qué? Porque hacen depósito. Y nosotros, para usar la glucosa, nuestra energía, necesitamos primero tener el depósito. El depósito lo hacemos con un hidrato lento, no con una proteína, no con un lípido. Cuando nuestras reservas de un hidrato lento se consumieron, pasamos a usar el resto de las vías metabólicas, pero un niño necesita tener el hidrato lento, ¿sí? Pero ahí me preguntan y siempre me dicen, bueno, ¿cómo entonces meriendo o desayuno antes del partido bien? Entonces ahí es donde yo les explico que necesito que coma en toda la semana hidrato de carbono lento para que haga el depósito. No sirve solamente comer en forma precompetitiva,
un hidrato de carbono porque no alcanza a hacer depósito, se consume rápido. Y si yo no tengo glucosa para sacar, obviamente va a empezar a consumir otras vías metabólicas y obviamente se van a cansar. Y en general, ¿cuál es el objetivo por el cual consulta un niño deportista? Es porque justamente quiere mejor performance en su deporte. Entonces uno les explica que para mejorar la performance, en realidad lo que tienen que hacer es alimentarse adecuadamente, nutrirse bien, ¿sí? Pero esto lo digo mucho, lo del hidrato lento, porque a veces hablan de los niños como si fueran adultos chiquititos, y le sacan todos los hidratos de carbono y realmente los necesitan. Pero bueno, hay hidratos de carbono buenos y malos. Las galletitas en general no son lo que más preferimos. Podemos usar cereales, podemos usar granola, tenemos muchas cosas para usar, la verdad que hay que elegir cosas con mejor calidad nutricional, ¿sí? Entonces yo les pongo acá 3 ejemplos de las competencias según el horario de la competencia, ¿sí? Entonces, si compite a primera hora de la mañana, desayunar 2 o 3 horas antes, ¿sí? De lo que habíamos hablado antes, todos esos posibles desayunos o meriendas. Si la competencia es en media tarde, 3 horas antes. Si la competencia es a las noche, también 3 horas antes, pero siempre les digo que eviten mucha grasa y eviten los condimentos, porque si no la digestión va a ser más lenta y se van a cansar mucho más, además de sentirse mal. Y eso uno ve también que los chicos en general comen lo que hay, ¿no? Pero bueno, son recomendaciones generales que uno hace y cuando ellos aprenden, las aplican. Y esto aplica a cualquier niño de cualquier edad, no solamente un adolescente. Y esto es un poco más gráfico, lo que dicen las guías, y es muy, muy importante, no es solamente que 3 horas antes para poder hacer una adecuada digestión, necesitamos tener una alimentación bien nutritiva antes de una competición, sino que 1 hora antes no debemos comer, ¿sí? Porque no hacemos la digestión adecuada. Sí podemos hidratarnos, que es lo que debemos, pero no comer 1 hora antes, y es lo que más van a tener que instruir a sus pacientes. Pero cuando hablo de competición, es una manera de decir, porque si ustedes me dicen, bueno, pero yo tengo un paciente que va a jugar a la canchita de fútbol de enfrente, aplica también para él. Probablemente ese paciente, que es un chiquito, puede estar horas, ¿sí?, abajo del sol, ¿sí?, jugando la pelota. Entonces, a esos niños también tenemos que darle las mismas indicaciones. 3 horas antes, hacer una adecuada alimentación, ¿sí?, sin tanta grasa, con hidratos de carbono, leche, cereales, frutas, ¿sí? Y 1 hora antes no comer nada antes de hacer esa actividad deportiva, ¿sí? Y las guías dicen que dentro de lo que comemos, no solamente 2 o 3 horas antes es importante el hidrato de carbono, que yo lo que decía es que hay que distribuirlo en toda la semana, sino que si yo voy a tener una competencia, que yo la puse, bueno, en este caso como ejemplo, a media tarde, la merienda tiene que tener algo de aporte proteico. El aporte proteico, ¿cómo lo damos? Con la leche. Entonces, una leche con cereales y frutas es una muy buena merienda para sugerir. Y post actividad física, reponer el hidrato de carbono. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Pero bueno, vamos a hablar del agua. Según la Academia Americana de Pediatría, la mejor manera de hidratarnos es el agua, ¿sí? En Argentina tenemos agua potable, fluorada, y sin embargo, los niños ni los adultos toman agua, ¿sí? Y es muy importante, sobre todo en la región que estamos nosotros, porque no se olviden que la humedad que tenemos nosotros hacen que las pérdidas sean mayores, ¿sí? Tienen menor capacidad para sudar los niños, y esa es una característica que los distingue de los adultos. Los chicos son diferentes a los adultos, transpiran menos y
se deshidratan más rápido. Y una de las características es porque los chicos, en general, cuando tienen sed, ya están deshidratados, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha precaución cuando hay humedad, cuando hay calor y cuando hay sol, ¿sí? Por los golpes de calor que tanto conocemos. Si llegamos a un golpe de calor es porque llevamos una deshidratación crónica muy intensa. Por eso siempre hay que indicarles, aunque no tengan sed, tomar agua. Antes de la actividad deportiva, agua. E hidratarlos permanentemente, estimularlos a los niños e indicarles a los padres que sobre todo a edades más chiquititas, darles agua permanentemente, ¿sí? Pero bueno, también dentro de las indicaciones, la actividad física menor a 1 hora, hablamos de agua, y volvemos a repetir que la sed no es buen indicador del estado nutricional, de hidratación en pediatría, que hay que beber antes de tener sed y aprovechar las interrupciones de juego, ¿sí? Podemos tener maneras, darle botellitas, insistir en el momento, que se hidraten antes de ir a jugar o que se hidraten mientras están jugando, ¿sí? Y bueno, volvemos a hablar de lo que es el golpe del calor y la disminución de la performance, que es lo que más le preocupa a los más grandes en general, ¿sí? Este es un plan de hidratación que proponen, ¿sí? Algunas de las bibliografías, y habla de cantidad de mililitros según el momento de la actividad. Entonces dice, si 3-4 horas antes y pesa menos de 40 kilos, entre 90 y 180 mililitros antes de iniciar la actividad, 3-4 horas antes. Más de 40 kilos, 180-360 mililitros. Prehidratación. Hidratación durante la actividad y post-hidratación, y fíjense las cantidades, son bastante elevadas. Esto es en estado basal. Sí, además hay sol, pérdidas, una actividad muy intensa, esto es más todavía. Pero también en 2019, las guías y en este reporte, habla de que en algunas actividades, y sobre todo en adolescentes, actividad física menor a 1 hora, lo indicado es el agua, cada 15 a 20 minutos. Pero las bebidas deportivas, ¿sí? podrían estar indicadas en pacientes que tienen una actividad física intensa, mayor a 1 hora, y sobre todo en momentos de calor y mucha humedad, ¿sí? Y hablamos de actividad física intensa de niños mayores, y ahora vamos a ver un poquito por qué. Esto lo uso mucho con los chicos. Es una manera muy gráfica de mostrarles cómo controlar su estado de hidratación. Lo hago en realidad con todos los chicos, porque cuando uno les enseña a hidratarse, en lo cotidiano, los chicos no toman agua, ¿sí? Fuera de la actividad deportiva. Si nos olvidamos de la actividad deportiva, los chicos, si saben controlarse el pis, por ejemplo, yo voy a contar una intimidad, pero mi hijo sabe controlarse, entonces me dice, mamá, no tomé agua. Les muestro siempre este gráfico y les digo dónde tiene o qué color tiene que ser su orina, ¿sí? Y les muestro cómo los colores más intensos me hablan de deshidratación, de cuadros que son más graves. Sí hay que tener la precaución de que determinadas vitaminas pueden colorearme la orina, ¿sí? Pero tienen un color particular, y los chicos que toman suplementos a escondidas también tienen una coloración de la orina más intensa, con espuma, ¿sí? Y con olor muy particular, ¿sí? Y esto es cosas que me cuentan en lo cotidiano los padres. Y esto es, como yo les enseño, para niños deportistas en los entrenamientos. Les muestro cómo su pis les muestra su estado de hidratación,
y les voy diciendo, según el color, cómo ir tomando agua, ¿sí? Y les digo, si están dentro de esta franja, nunca empezar a entrenar o a hacer una actividad deportiva. Hasta que el color de la orina no esté dentro de estos rangos, no iniciar actividad física. Y a los papás les enseño siempre a controlar el pis antes de cualquier, así sea un juego al aire libre. No nos olvidemos que hay parques que los llevamos a jugar, que por ahí los tenemos horas bajo el sol. También controlar siempre el pis. Para mí es la manera más práctica de controlar el estado de hidratación y darles permanentemente agua. Pero bueno, esto es lo más desafiante, diría, por lo cual consulta Dante y me consultan mucho los padres, ¿no? Tenemos muchas cosas en el mercado, bebidas hidratantes, tenemos bebidas energizantes, tenemos bebidas de soja, tenemos suplementos, tenemos vitaminas, tenemos muchas cosas, y pongo esta imagen que es bastante característica, bastante típica, porque todos están convencidos que con eso es la salvación, y que con eso van a tener muchísimos músculos. Y bueno, una cosa muy importante para enseñarles, sobre todo a los adolescentes, es que hay una diferencia entre lo que es una bebida deportiva y una bebida energizante, ¿sí? Una bebida deportiva tiene azúcar, tiene minerales, tiene electrolitos. Dentro de las marcas más conocidas es el Gatorade, bueno, y el Power, y habíamos dicho en una de las filminas que para una actividad física intensa a determinadas edades, un ejercicio prolongado podría estar indicado, ¿sí? Y tendríamos que tener mucha precaución si se lo estamos dando a un niño que tiene obesidad, aunque haga una actividad física intensa, ¿sí? Porque tiene gran cantidad de hidratos de carbono, azúcar, el Gatorade, por ejemplo, ¿sí? Pero un energizante es una cosa muy diferente. Y en los adolescentes hay que instruirles y enseñarles qué es un energizante, ¿sí? Porque tienen cafeína, taurina, ginseng, carnitina, creatina y guaraná. Son estimulantes del sistema nervioso central, están contraindicados en pediatría, tienen riesgo de deshidratación y de arritmias. Y generalmente los toman con alcohol. Y me ha pasado en adolescentes que los toman la noche anterior a hacer el deporte. Entonces, en esto directamente tenemos que ir a preguntar a los niños, ni los padres, ni ningún adolescente nos va a venir a contar que está tomando un energizante. Directamente yo digo, el energizante produce esto, el alcohol produce esto. Entonces, aunque no me lo cuenten, nosotros tenemos la obligación de explicarle que tiene riesgos, ¿sí? Entonces, un energizante, que hay una propaganda muy conocida de que te da alas, sí, Red Bull te da alas, eso es un energizante, lo mezclan con grandes cantidades de alcohol y no toman pocas cantidades. Y está demostrado que en grandes cantidades, varias latitas de Red Bull o de cualquier energizante, las concentraciones de guaraná y del estimulante del sistema nervioso pueden producir arritmias e incluso la muerte. Entonces, las publicaciones son muy serias con respecto a esto, contraindican totalmente el energizante, ¿sí? Y tenemos que ser bastante intensos en instruir y enseñarles a los chicos que puede ser peligroso, ¿no? Para la salud, porque está muy, muy difundido y muy en boga. Pero bueno, un poco acá les quiero mostrar qué tomamos. La mayoría de los pacientes en los registros alimentarios toma Bagio, Cepital. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas según las propagandas. Según las propagandas tiene gran cantidad de vitaminas. Entonces, la verdad que los padres gastan gran cantidad de dinero en algo que tiene muchas calorías vacías, ¿sí? Y una manera que quería mostrarles como gráficamente y que es bastante útil, siempre comparo la leche con alguna otra bebida. Entonces, si dijimos, bueno, necesito un hidrato de carbono y necesito aporte proteico antes de una actividad física, la leche tiene 5,4 de hidratos de carbono, sí, pero es un buen hidrato de carbono. A ver si los leche.
3 gramos de proteínas cada 100 mililitros, 49 de sodio con 49 kilocalorías. Un ADES, me preguntan frecuentemente, fíjense la cantidad de sodio que tiene. Tiene 70 miligramos, ¿sí? No es una bebida recomendada por la Academia Americana de Pediatría. ¿Está claro? Independientemente de las concentraciones que tengas. Es otra bebida que también veo que la consumen frecuentemente, pero siempre insisto con esto del sodio. La cepita y el bagio. Tiene casi el doble de lo que es los hidratos de carbono de la leche, es azúcar pura, no tiene proteínas, tiene sodio y miren la cantidad de calorías, es decir, engordamos por nada, gastando plata. La Coca-Cola prácticamente tiene lo mismo, con un poquito menos de sodio, pero tiene 44, y acá ven que además tiene cafeína, ¿sí? Y el Bagio tiene colorantes que ya sabemos que son deleterios para una alimentación saludable, así que no nos sirve para nada. Y el Gatorade famoso, que lo consumen un montón, tiene la misma cantidad de hidratos de carbono que la leche, pero bueno, no tiene aporte proteico, tiene sodio en la misma cantidad de leche, pero con bajo aporte calórico, por eso podría ser útil en niños con actividad física intensa, no obesos, ¿sí? Y adolescentes que estén mucho tiempo en un estado de sol o de humedad permanente, ¿sí? Tiene colorantes, lo sabemos, por eso siempre vamos a preferir el agua, y una cosa es tomar un Gatorade y otra cosa es tomar 5 Gatorade, como he visto a chicos y me dicen, sí, pero estoy deshidratado. No, agua y un Gatorade en todo caso, hay que distribuir bien. Y esto es de la OMS, que salió hace muy poquito, y muestra cómo el agua no tiene azúcar, y ponen caja de durazno, cepita 8 cucharadas de azúcar, el agua saborizada 8 cucharadas de azúcar en 500 mililitros, ¿sí? Y lo que es una Coca-Cola 12 cucharadas de azúcar, así que imagínense lo que estamos consumiendo. Y esto es Argentina, 2016, guías alimentarias de la población argentina, y donde les preguntaban qué consumían. El 50% de la población consume bebidas saborizadas e infusiones con azúcar. Gastan mucho, mucho dinero en esto, ¿sí? Un 29% tienen bebidas con sabor, sin azúcar, ¿sí? Y solamente consume agua un 21% de la población argentina. Y dentro de esto preguntaron por las bebidas energizantes, y un 24% tenía consumo de bebidas energizantes, así que es bastante preocupante, ¿no? Y no consumir agua cuando es algo que no tiene ningún costo económico, ¿no? Es bastante preocupante. Y sobre todo en pandemia, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo que es el marketing está por sobre todos nosotros. Hay influencers, hay medios sociales. En esta pandemia los chicos estuvieron muy expuestos a las pantallas. Si antes teníamos problemas, inconvenientes con el tema de las pantallas, ahora se intensificó. Así que en realidad todas nuestras intervenciones están relacionadas con bajar el consumo de las pantallas. Se sabe que a mayor consumo de pantallas, mayor es el consumo de alimentos que no son saludables, ¿sí? Porque las pantallas están para eso, para que nosotros consumamos. Consumamos cosas que nos convencen que son saludables para nosotros. La verdad que es preocupante, y siempre pregunto, ¿cuánto tiempo está frente a una pantalla? Ni hablar con bebés con celulares, ¿sí? Comiendo con celulares, la verdad que preocupa mucho. Por eso a veces pido fotos, por eso a veces pido videos, porque me resulta muy útil ver cómo cosas que no cuentan después se ven en lo cotidiano solamente con una foto incluso, ¿no? Bebés comiendo con celulares. Y bueno, este es el tema candente que generalmente me preguntan cuando hablamos de deportes en general, y en un club de rugby di una charla para niños de 12 a 15 años, y antes de empezar la charla
hice una encuesta a 100 niños. Y en esa encuesta preguntaba si consideraban esos niños, de 12 a 15 años tenían, que el suplemento le iba a mejorar su rendimiento deportivo. El 95% me puso que el suplemento sí y que querían tomar suplemento. Bastante preocupante porque niños de 12 años todavía no tienen pubertad, ¿sí? Algunos iniciaron, pero la mayoría no. Entonces, y muchos cuando uno empieza a preguntar, y hablaba con estos niños en estas charlas que son súper interesantes, siempre tener charlas con chicos y dar charlas para chicos, porque son muy, muy sinceros, decían que los padres eran los que les indicaban estos suplementos, así que más preocupante todavía, ¿no? ¿Qué tienen los suplementos? Cuando uno los empieza a analizar, esta gran cantidad de suplementos tienen aditivos de todo tipo. Carnitina, vitaminas, arginina, ganadores de peso, quemadores de grasa. Uva ursi, la verdad que cuando lo leí no tengo idea todavía ahora qué es la uva ursi. Café verde, cafeína, y sabemos que están contraindicados en pediatría, como había hablado antes. Y muchas de otras cosas que no tengo ni idea, que uno lee y la verdad no tiene ni idea, entonces estamos dándole a chicos que si fuera Dante, por ejemplo, que es el que me pregunta por el suplemento, le digo, Dante, pero primero podríamos cambiar tu alimentación general, tener una alimentación saludable, vas a mejorar tu performance y no necesitas ningún suplemento, ni gastar, porque es impresionante lo que sale un suplemento en este momento. Y el mercado que hay para los suplementos, ¿sí? Entonces, se demostró que no hay mayor rendimiento, ¿sí?, deportivo cuando uno le da vitaminas, hierro extra, salvo que el paciente tenga anemia o déficit vitamínico. Y sí, hay algo que tener muy en cuenta, es que la población argentina tiene déficit de vitamina D. Entonces, a un niño, si me preguntan, ¿le haría un laboratorio? Sí. Quiero saber si está anémico, porque en general recuerden que las nenas empiezan con su menarca, menstruación, así que hay que ver nutricionalmente cómo están. ¿Hay que dosarles vitamina D? Sí, hay que ver cómo está la vitamina D. Incluso en épocas de pandemia, recuerden que muchos niños estuvieron encerrados, ¿sí? Poca exposición solar. Entonces es muy importante. Pero volviendo a los suplementos, no están indicados en la población pediátrica, ¿sí? No sabemos los efectos deleterios que pueden llegar a tener, y sobre todo para niños en crecimiento, con desarrollo neurológico, ¿sí? Con componentes que desconocemos qué efectos puedan llegar a tener. Entonces siempre le digo, cumplida la pubertad y como adulto, ya pasas a ser un adulto, yo soy nutricionista infantil, pero en general trato de explicarles por qué no un suplemento, porque por lo menos intento, la mayoría va y lo compra igual. Y acá googleé, pero esto está googleado del año pasado, así que imagínense que los precios deben estar como un poquito por arriba. Es impresionante la cantidad de suplementos y la cantidad de mercados que venden esto, incluso en gimnasios, y cómo se los ofrecen libremente, ¿sí? Así que hay que advertirles a todos los adolescentes, aunque solamente vayan a un gimnasio, porque creen que sin hacer actividad física incluso pueden tener beneficios, ¿sí? Y lo único que hay, algunos incluso los pone obesos. Así que no hay evidencia, vuelvo a decirlo, hay barras energéticas, sí, pero lo único que aumentan es la grasa corporal. Y bueno, ahí puse como algunos ponen la taurina, entonces la taurina produce vasoespasmo muscular. Hay una línea roja que ahí yo no la hice, aclaro, por las dudas. Algo a tener muy en cuenta en la consulta pediátrica es que
muchos de estos niños que nos consultan, ya sea por alimentación o porque son deportistas de alto impacto, es que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria oculto. Y ahí tenemos que ser como muy ingeniosos, como muy hábiles, en detectar, ¿sí?, si no es un trastorno de la conducta alimentaria. Y ahí vamos a preguntar cuántas horas de actividad física hacen, porque puede ser una vigorexia, la vigorexia definida justamente como estos adolescentes que hacen mucha actividad física para controlar el peso, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta, esos son los pacientes que sí o sí hay que hacer si nosotros estamos sospechando un laboratorio, porque nos podemos encontrar con hipopotasemia, ¿sí? No se olviden que la hipopotasemia da arritmias y son pacientes de altísimo riesgo durante el deporte, ¿sí? Toman laxantes, vomitan, tienen trastornos hidroelectrolíticos, la verdad. En determinados deportes es frecuente, muchas veces no los vamos a ver del todo delgados, así que hay que tener mucho cuidado y mucha atención en cómo consultan y cuál es el motivo de consulta, ¿no? Pero con respecto a Dante, y como para terminar con lo que es deportes en general, uno siempre va a tratar de no ser intrusivo, ¿sí? De explicarles a estos niños de que lo ideal es una dieta variada, con buena distribución de macro y micronutrientes, y explicarles, asesorarlos, qué pueden cambiar, te gusta esto, no te gusta esto, qué podríamos elegir, un arroz con atún en días de calor, estimularlos a que tomen mayor cantidad de agua y en los días de mucho, mucho calor, sobre todo hielo. Yo siempre les digo, lleven el agua congelada porque la verdad que se derrite. Nunca ser expulsivo, es decir, yo no le puedo decir a Dante no rotundamente al suplemento, sino que tengo que intentar explicarle las razones para que él entienda que puede ser un riesgo para él, ¿sí? Si no, lo único que logramos es que en general el adolescente se ponga expulsivo y lo tome igual en forma oculta, que era lo que yo les contaba de que los papás me cuentan que los detectan por el olor de la orina, ¿no? Y seguir interrogando sobre las bebidas energizantes y ver los riesgos sobre todo del alcohol. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Obviamente un adecuado crecimiento y desarrollo, optimizando la performance. Y la OMS, en lo que respecta a actividad física, se los dejo pensando, de 5 a 17 años recomienda actividad física diaria, intensa, moderada, de 60 minutos. Entonces, creo que en esta pandemia nuestro mayor desafío es cómo incluimos actividad física en un domicilio, ¿sí? Cuando tienen en este momento prohibidas las actividades de esta manera, ¿sí? Yo siempre, lo muestro siempre, me lo van a escuchar, que lo uso un montón, que es el WeCan, donde distribuyo tareas, empiezo con esto, y se los dejo como una herramienta que lo uso muchísimo, porque la verdad me sirve mucho, desde chicos chiquititos a chicos adolescentes, y según la actividad le voy distribuyendo las actividades. Entonces esto lo armamos con los papás. Entonces le pongo jugar con el perro, qué día de la semana, todos los días, de qué horario. La idea es, como yo les digo, que salgan del sofá. El sofá por decir, que dejen de estar tirados con el celular. La realidad es que lo que vi en todas las consultas de la pandemia es que estuvieron con el celular hasta 8 horas por día, por decir números muy por debajo de lo que creo que realmente han estado, ¿no? Tirados todo el día, si no es con una Play, están con un celular. Entonces ahora estoy buscando otras herramientas y usando, por ejemplo, el celular para bailar, que me armen videos de baile. Esas son estrategias que yo uso ya, que usen el TikTok para bailar,
los pongo a hacer todas las actividades del hogar. Las actividades del hogar son muy importantes para que los chicos maduren, ¿sí? No solamente para moverlos, sino para que en el hogar haya una armonía y a medida que crecen entiendan que deben tener actividades, ¿sí? Y rutinas, fundamentalmente. Y en la última columna, que no se ve mucho por el color, me quedó un color que no era tan intenso, ellos me escriben si pudieron o no pudieron, si lo lograron o no lograron, y ponemos objetivos. Entonces la verdad que a mí me sirve mucho, y así vamos agregando y lo cambiamos. En la siguiente consulta lo cambiamos y ponemos otra actividad. Bueno, ahora que ya lograste esto, ¿por qué no hacemos esto? Y vamos viendo. Y recibo muchos videos de chicos bailando, y bueno. Así que la verdad que muy, muy lindo. Y te pregunto a vos, si quieren hacer un parate acá, tengo otro caso clínico, es otra patología, es muy cortita, o quieren seguir. Pregunto por el horario y dirigime a vos. Yo creería que continuamos, Vane. Bueno. Y después hacemos la pregunta al final. Bueno, les prometo que esta es cortita. Y les pongo un caso clínico de Pedro. Pedro tiene 5 años. Y me consulta por dislipemia. Pero la mamá no está preocupada porque si ustedes ven, creo que el puntito aparece, ahí apareció el punto. Fíjense que Pedro está en un percentilo de peso que no es un paciente obeso. Pero si ustedes ven al laboratorio, tiene triglicéridos de 302. Miren el colesterol y miren el LDL. Una cosa muy frecuente que veo en las consultas es que vienen con laboratorios solamente hechos con colesterol total sin LDL. Lo más importante es el LDL y los triglicéridos en dislipemia en pediatría. Pero esta mamá no está preocupada, en realidad es porque la derivaron nomás, que me consulta. Entonces, hablando un poco de dislipemia, me pareció súper importante explicarles por qué la importancia de esto. Porque la dislipemia empieza en la niñez y es asintomática. No vamos a ver nada hasta que tengan un infarto o un accidente cerebrovascular en el adulto. Entonces nosotros los pediatras no lo vemos, pero sí tenemos la responsabilidad de prevenirlo y que sea un adulto sano, ¿sí? Desde muy chiquitos. Y empieza en forma asintomática desde bebés, ¿sí? Entonces es muy importante que esto ya lo tengan en cuenta, ¿sí? Son asintomáticas. Entonces aparece un consenso que ahora parece viejo, ¿no? Porque estamos hablando que en el 2015 la Sociedad Argentina de Pediatría distribuye el consenso de dislipemias en pediatría, donde dicen, sí, las dislipemias son asintomáticas, inician en la niñez. Es verdad, la causa más frecuente es sobrepeso y obesidad, pero hacemos monitoreo a todos los pacientes a los 6 años porque es asintomática y los vemos en pacientes no obesos. Porque tiene tratamiento, porque con una dieta precoz y agresiva podemos prevenir un adulto que tenga un infarto, ¿sí? Y porque hay que ver la posibilidad de medicar luego de 6 meses de tratamiento con dieta y actividad física, que ya venimos hablando de actividad física, ¿no? Entonces el consenso de dislipemia es muy importante que lo tengan en cuenta, porque uno siempre cuando mira el laboratorio mira el cuadradito del costado, si entra dentro del rango. Pero ¿con qué me encuentro en lo cotidiano? Que los rangos que escribe el laboratorio no son los rangos, ¿sí?, que actualizados, ¿sí?, por el comité de expertos. Fíjense que en Pediatrics salió en 2011, ya casi vamos a cumplir 10 años de la última publicación de los valores normales, y si uno ve elevados los triglicéridos, van a ver que es por arriba de 100, ¿sí? Y uno ve que todavía siguen los laboratorios marcándonos al costado como normal más de 150. En pediatría es diferente, estos son los valores normales, y fíjense que estamos hablando de 10 a 19 años más de 130, ¿sí? Habla de LDL
como elevado más de 130, pero como normal menos de 110. Y ahí les muestro la normalidad de los triglicéridos. Fíjense que es normal o aceptable, porque normalidad, la verdad que es un concepto que uno nunca debería usar, sino que es aceptable. Fíjense los puntos de corte, miren qué importante, ¿eh? Y todavía seguimos viendo en laboratorios que el punto de corte no es el correcto, y nosotros nos guiamos por ese punto de corte, ¿no? Y el HDL está disminuido, es decir, patológico, menos de 40, y adecuado más de 45, y estamos hablando de rango en pediatría. Entonces, ¿qué dice este consenso? Tamizaje universal a los 6 años, ¿sí? De 6 a 11 años, ¿sí? Pone las situaciones especiales en las cuales uno le pediría un laboratorio de dislipemia, de colesterol, triglicéridos y HDL, por ejemplo, los pacientes renales, los pacientes adoptivos que no tenemos antecedentes, pacientes con antecedentes paternos, ¿sí? De infartos, de angioplastías, y cuando lo preguntamos salen en las consultas, en el familiograma, siempre tenemos los papás con hipercolesterolemia. La verdad que tengo muchísimos pacientes con hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia precoz, chicos chiquititos, muy, muy delgados, ¿sí? Y el segundo tamizaje a los 17-21 años. ¿Por qué ponen este punto? Porque es la época donde nos consultan generalmente para la vacunación y para el ingreso escolar. Entonces, por eso es el momento oportuno para hacer el laboratorio. Entonces, cuando nos consultan para hacer el carnet escolar, introducimos este laboratorio. Entonces, ahí gráficamente les puse ingreso escolar, el primer laboratorio, el primer tamizaje se busca hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia en forma sintomática, y el segundo en la adolescencia. Y antes de los 6 años, en grande se los vuelvo a repetir, pacientes adoptivos, con dislipemia conocida, niños con diabetes, hipertensión, obesidad o alguna condición de riesgo, pero en el consenso está re lindo explicado. Pero bueno, se los remarco ahí en amarillito en el medio porque dice, es manejo del pediatra. Recién derivar al especialista cuando, luego de 6 meses de tratamiento, no lograron bajar las cifras. O cuando los triglicéridos están por arriba de 500, ¿sí? O cuando el LDL es más de 250. Ahí sí derivar al especialista. Pero si no es manejo pediátrico, ¿sí? Entonces tenemos que hacer intervenciones desde la pediatría, cambiar estilos de vida, bajar ese consumo de grasas saturadas, azúcares, como decíamos. Me ha pasado con pacientes con hipertrigliceridemia que sacándole el Bagio que tomaban 24 horas solamente, que tomaban como 2 litros, ya bajaban los valores de triglicéridos. Así que la verdad que tenemos mucho, mucho para trabajar desde la pediatría general. Entonces, ¿qué intervención le haríamos a Pedro? Una dieta saludable, sin hidratos de carbono, baja en grasas, por más que sea normonutrido, tiene una dislipemia, ¿sí? Entonces, por 6 meses tenemos que hacer una dieta baja en grasas, ¿sí? Estimular los deportes, bajarle las pantallas como cualquier niño a menos de 2 horas por día, ¿sí? Y explicarle que es asintomático y que la intervención tiene que ser agresiva y que tiene que ser familiar. No es un solo niño que come de una determinada manera, es toda la familia, aunque la familia no tenga dislipemia. Me pasa frecuentemente que a veces detectamos al niño y después todos los papás o todos los familiares también me vienen todos los laboratorios con los lípidos alterados. Así que es algo para mí muy, muy frecuente de ver dislipemias en pacientes delgados, ¿sí? Asintomáticos. Y en general, cuando me llegan a mí, ya han hecho todas las intervenciones, directamente es para medicar. Y tengo muchos pacientes ya medicados. Así que muchas gracias, espero no haberlos aturdido hablando tanto. Les puse el puente colgante porque empecé la charla con la foto del, no sé si se dieron cuenta, que estaba la foto del túnel, que es lo que nos une a Santa Fe con Paraná, estábamos muy cerquita, así que en esta unión que ahora estamos, parece como una eternidad pasar, pero normalmente estamos muy cerca, así que muchas gracias.
Gracias, Vane. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algún caso. Vamos a minimizar, ¿querés? Así ponemos. Justo, Vane, lo que vos comentaste de tu paciente Dante, hoy me llegó una consulta de una mamá Ah, del sí. privado, de un paciente de 15 años, jugador de fútbol, que preguntaba sobre la ingesta de suplementos, que la mamá quería saber más y tener información, porque bueno, ver si se podía para la edad de él, así que bueno, me quedó bastante claro todo tu explicación. No, y una aclaración es que cuando hablan de suplemento ni siquiera saben de lo que están hablando. A mí me Ujú. sorprende, y por eso soy de preguntarle mucho a los adolescentes, ¿quién se los ofreció primeramente? Porque me interesa, porque digamos en lo general, son los profesores muchas veces. Algunos los voy a defender porque realmente me están ayudando mucho en varios deportes que me he introducido y voy a dar charlas a los chicos a manejar esto, pero hay otros que los mismos profesores les ofrecen. Y es algo que uno les tiene que preguntar, sobre todo cuando hacen actividad deportiva, porque los chicos, muchos, saben lo que le vamos a responder, entonces no te lo cuentan. Por eso vuelvo a repetir lo del PIS, que es una consulta de los padres. Es muy frecuente que los padres me digan, lo descubrimos y lo encontramos en el ropero, lo compran con sus propios ahorros. La verdad me sorprende mucho. ¿Mm? Sí. Sí, ahí Vane Weinstuck me pone en los gimnasios. En los gimnasios es terrible. Y es terrible cómo los chicos van a los gimnasios, están subiendo mucha cantidad de pesas, mucho más para lo que es su edad, justamente. Así que realmente es preocupante y hay que advertirles y preguntarles qué actividad están haciendo en los gimnasios y qué están tomando, porque no es lo mismo tomar carnitina que tomar proteína, que tomar, yo no lo puse, pero hablando del suplemento proteico, que es lo que más les encanta a estos adolescentes, el suplemento proteico, el argentino consume mucha proteína, ¿sí? El consumo proteico de por sí, lo único que produce en exceso es daño renal. Nosotros lo eliminamos por orina, no va a ir a un depósito de músculo solamente por ir, se va a ir a desviar a otra vía metabólica. Entonces va a desviarse al aumento del amonio, va a aumentar el ácido láctico, lo va a eliminar por orina y van a haber mucha espuma en la orina como una proteinuria, ¿no? Entonces la verdad no hay beneficios. Salvo que sea un niño que no consuma carne, que sería muy raro acá en Argentina. Pero volviendo a los consumos de carne, yo creo que hay que bajar el consumo de carne. No, no lo creo, lo sabemos. Hay que consumir más pescado de mar. Las guías recomiendan 2 veces por semana mínimo el pescado de mar por los ácidos grasos que tienen. Así que la verdad que hay que empezar a indicar más pescado, ¿sí? Y ahí me pregunta Vero, ¿qué opino de los polivitamínicos como 102 años, maratón, los recomendarías? No, por eso, los polivitamínicos solamente están indicados si hay déficit, ¿sí? Entonces yo le hago dosaje vitamínico, primero lo evalúo nutricionalmente. Veo si es un paciente desnutrido, normonutrido, obeso. Porque también hay que tener algo en cuenta. Me encuentro con pacientes obesos con déficit de vitamina D. Por más que sea obeso, un paciente obeso con déficit de vitamina D debe suplementarse con vitamina D, ¿sí? Entonces eso, el polivitamínico lo individualizo. Hago un dosaje de polivitaminas que se pide por HPLC, ¿sí? Es muy importante que lo hagan y ahí suplementar. Y recuerden que todos tienen déficit de vitamina D, así que es muy importante. Ahí veo algunas preguntas, a ver, las voy a empezar a ¿La contestar. vas leyendo vos? Sí, las voy leyendo, mira. ¿Qué opinión tenés del hipodrax hidratante? Eli, yo no lo conozco, pero me supongo que es el gel hidratante. Eli, ¿me querés enseñar qué es el hipodrax hidratante? Porque
Creo que es el gel el que toman. Me Ahí hay parece un que mensaje más. El gel. Sí, está indicado en deportistas de alto impacto, sobre todo que se deshidratan, y a los corredores se los indican. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, a ver, hay que ver qué tipo de corredores en general en pediatría, en lo que nosotros hacemos, no son grandes carreras. Hay que hidratarse. El gel lo usan muchísimo, pero está hecho para carreras intensas. Y los que corren se deshidratan, quieren tener un estado de deshidratación, por eso los usan. Pero no está indicado en pediatría el gel. Eso es lo que dicen por lo menos las guías, ¿no? Después me preguntan, bueno, Camilo, a ver, la pesquisa de dislipemia a los 5 años, ¿solo laboratorio o también ecoabdominal buscando hígado graso también? El hígado graso solamente lo buscamos si tiene sobrepeso o obesidad. Si no, solamente como screening, dislipemia y laboratorio solo. Si después le encuentro dislipemia, puedo pedirle una eco abdominal, pero la esteatosis está relacionada con obesidad, no con dislipemia per se. La dislipemia, cuando la encontramos solo en un paciente delgado o que no es obeso, es una dislipemia genética. Entonces, todo el árbol familiar lo va a tener y vamos a encontrar que toda la familia ha tenido infartos, ACV, fallecidos precozmente, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Mirá, Vane me pregunta algo muy interesante, que es lo que vamos a dar en la charla que viene, pero te la respondo ahora, Vane, que me pregunta adolescentes deportistas vegetarianos, ¿qué aconsejas? Bueno, la idea de esta charla era dar deporte y vegetarianismo. Cuando me di cuenta que era muy larga, dije, no, les doy vegetarianismo la semana que viene. Pero para adelantar la pregunta, en realidad las sociedades dicen que una dieta vegetariana bien hecha, ¿sí?, bien realizada y bien instruida, es adecuada para un paciente deportista. Para lo cual, uno tiene que estar bien instruido. Me ha tocado pacientes vegetarianos que cuando uno los interroga, no es un paciente vegetariano. Por ejemplo, un obeso que me dijo, yo soy vegetariano y comía fideos todo el día, ¿sí? O come lechuga todo el día. Probablemente si come lechuga todo el día es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? En cambio, el vegetariano que hace adecuadamente su dieta es adecuada, y las guías dicen que sí, que no seamos extrusivos y que no, pero tienen que estar muy bien instruidos. Yo incluso tengo nutricionistas que se dedican específicamente a eso, ¿sí? A ver bien, ¿sí? Y a monitorearlos también muy bien, pero son dietas que se pueden hacer perfectamente, ¿sí? Después dice, Laura pregunta, para los adolescentes que quieren iniciar el gimnasio previamente, ¿pedimos laboratorio para ver anemia y también dosaje de vitamina D? Sí, yo lo recomiendo en todos los pacientes. No es una sorpresa, primero, que todos comen mal, ya lo sabemos, con solamente hacer un registro alimentario, la verdad que nos encontramos con que comen Oreo con Coca-Cola de merienda. Entonces, la verdad que ¿dónde van a tener, si no toman leche en 24 horas, vitamina D? Y la anemia es muy frecuente, sobre todo vuelvo a repetir, en niñas, y sobre todo en pacientes que consumen cualquier cosa, porque hay pacientes que consumen fideo, y no consumen pescado, no consumen dieta variada, así que la verdad que encontramos anemia muy frecuentemente. Y ahí sí está indicado suplementar con sulfato ferroso y vitamina D, ¿sí? Así que sí les sugeriría, pero no solamente en un paciente que va a un gimnasio, en cualquier niño sano, un laboratorio, porque su registro alimentario, la verdad que me da que es un desastre. Entonces, siempre le pido laboratorios como para ver cómo está. Ahí le agradezco a Romy porque me felicita por la exposición. Y, a ver... Cami me pregunta, ¿cuándo consumen suplementos proteicos deberíamos controlar la función renal? El problema, Cami, es que ahí la función renal no te va a dar indicios hasta que esté alterada, y para eso tiene que tener años de suplementos proteicos. Entonces, claro, vos le vas a hacer función renal, te va a dar normal, y le vas a dar
como el pie para que lo siga consumiendo. Entonces, yo le pediría proteinuria, esa es una manera, le pediría registro alimentario, le pediría amonio, ¿sí? Le pediría CPK, muchas veces está aumentada, ¿sí? Y la urea, para lo que te serviría mucho, es para ver el estado de hidratación. Y algo que también les sirve mucho a estos pacientes, y que sí lo hacen, por lo menos los que toman suplementos, que están como muy con esta dieta, es pesarse antes y después del entrenamiento. Porque eso te da el dato de cuánta se deshidratan durante el entrenamiento. Entonces es la manera de instruirlos también para que empiecen a tomar más agua, más líquido, y que la tomen permanentemente aunque no tengan sed. ¿Sí? Bueno. Muy bien, carreras intensas, claro. Una de las indicaciones, lo leo. A ver, una de las indicaciones de los entrenadores de gimnasio son las dietas hiperproteicas, sugeridas para la masa muscular, huevos a granel. La verdad que sí, la verdad que sí. A ver, la clara sola es proteína pura, ¿sí? Venden la clara como suplemento proteico y lo venden ya en el supermercado solo. Y los consumen crudos incluso, en batidos. Yo lo he visto indicado en chicos de 6 años. La verdad es que no les da masa muscular si no tienen un adecuado estado nutricional y si no comen bien. Entonces lo primero que hay que decirles es, sí, perfecto, pero si vos no tenés consumo de vitamina D, no consumís grasas que no son saturadas, de buena calidad, como puede ser una palta, como puede ser aceite de oliva, y todo el conjunto nutricional, no vas a hacer masa muscular, ¿sí? Porque se va a desviar. Entonces, no tiene sentido el suplemento proteico y no vas a hacer masa muscular. Y otra cosa, a veces los consumen sin hacer el deporte, pensando que el suplemento proteico les va a sacar masa muscular solamente por querer consumirlo. Así que a veces yo me río, ¿no? Así que, bueno, creo que no hay... sí, siguen las preguntas, perdón. Sí, coincido con Viviana que dice, es muy difícil lograr que la familia cambie los hábitos alimentarios, sobre todo cuando los hallazgos patológicos en los triglicéridos y o colesterol son hallazgos inesperados, dicen al laboratorio, sí. Ni hablar de sobrepeso y obesidad, sí, la verdad que es muy difícil, yo los asusto mucho. Y hay con determinados valores, eso está en el consenso, que directamente se medican, que no, ya no, y medicarlos no indica que no tengan que hacer la dieta, porque esa es otra cosa, creen que porque uno los medica, ya con una medicación para hipertrigliceridemia o para hipercolesterolemia, creen que la dieta no la tienen que hacer ni la actividad física, no, esto es dieta saludable. Tenemos que apuntar como pediatras, como licenciados, como equipos, a familias saludables desde que nacen, ¿sí? Y no se olviden que el prematuro tiene más riesgo de obesidad, así que eso, con más riesgo de obesidad, va a ser generalmente una madre obesa y que después va a ser prematuro y que después va a tener riesgo de dislipemia y más riesgo de obesidad. Así que estamos en la lucha permanente de una alimentación saludable, ¿no? ¿Los mandás al cardiólogo? Depende, la verdad que cuando me llegan a mí ya fueron al cardiólogo. Nunca me pasa al revés. En los deportes es muy típico que les pidan el cardiológico y no se olviden que también le piden, ¿sí?, el certificado del pediatra, pero en el certificado del pediatra es muy importante la evaluación nutricional, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de un especialista en nutrición. Si mando al cardiólogo una dislipemia, capaz es la pregunta, la verdad que lo que más hago es ecografía de carótidas, ¿sí? La ecografía de carótidas es lo que me va a indicar en forma sintomática si ya tiene depósitos de aterosclerosis en forma precoz o no. Yo acá tengo un especialista en diagnóstico por imágenes que hizo la especialidad conmigo en Garrahan, entonces entiende muy bien y me mide los milímetros de la carótida. Entonces con eso vamos titulando.
trabajo más con eso que con el cardiólogo, pero en adultos sí hay que trabajar con los cardiólogos, en adolescentes sí hay que trabajar con cardiólogos, pero también con cardiólogos deportólogos, que hay, ¿sí? Cardiólogos que se dedican específicamente a esto, que tienen muy, muy claro qué buscar. Y después me preguntan, si hay obesidad en los padres, ¿es difícil que registren la mala alimentación de los chicos en calidad y cantidad? Sí. Por eso empecé hablando en la charla mostrándoles lo que está pasando en Argentina, lo que va a pasar a nivel mundial, y no sé qué va a pasar el año que viene post pandemia. Yo creo que nosotros vamos a tener que ser muy intensos con respecto a las intervenciones, porque ahora no están haciendo las consultas que deben hacer, están muy despreocupados por lo nutricional y el año que viene nos vamos a encontrar con sorpresa. Esa es mi impresión, creo yo, puedo estar equivocada. Pero creo que en esto todos los que estamos hablando opinamos de lo mismo, no están haciendo los controles, y ahí es donde incluso yo estoy incentivando mucho la huerta familiar, que utilicen el tiempo como para cocinar más, no lo hacen, ¿no? Pero insistiendo, yo siempre digo que tenemos que insistir y con algunos lo vamos a lograr, ¿no? Romy me pregunta, ¿el consumo de gelatina es recomendable por su carga proteica y de azúcar? No. Sí. La gelatina es una caloría vacía, tiene mucho colorante, tiene mucho azúcar, ¿sí? Y prácticamente no tiene proteína, ¿sí? Entonces, nada, no sirve para nada. Es lo que más saco yo de los alimentos. Le doy frutas, le doy cereales, les hago hacer yogur casero, yo soy una fanática del yogur casero, los que me escuchan siempre me van a ver que les hago mezclar el yogur casero con granola, con frutas, se copan los chicos, y cuando aprenden ellos a hacer, autogestionarse su propia alimentación, o por lo menos mi hijo lo hace, tiene 9 años, la verdad que adhieren mucho, porque por ahí le mezclo un yogur con frutillas, y a Naná les encanta, y es alimentación saludable, ¿sí? Y le saco las Oreo, le saco todas esas galletitas, estos ultra procesados que nos venden, y que gastamos fortunas, ¿no? Y siempre les digo, bueno, van a gastar en esto, pero saquen la cepita, saquen la Coca-Cola, y lo gastamos en otra cosa, o dejen el suplemento, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien Creo quiere... que no queda nada. Así que bueno. Bueno, muchísimas Muy gracias. claro todo, Vane. Y A todos los que estuvieron, muchísimas gracias por aguantar. En plena pandemia ya sé que están con muchas, muchas charlas, así que la verdad que estén en una charla y presten atención es muy gratificante, muy gratificante. Yo feliz, feliz. Semana que viene seguimos,